Muy buenos días a todos. Bienvenido a esta nuestra primera clase en este taller de litigación en familia número 2. El día de hoy vamos a conversar acerca de las bases teóricas del procedimiento de familia y que nos van a servir a continuación en la semana siguiente como un sustento teórico a fin de poder realizar el aprendizaje práctico de las destrezas que desarrollaremos a lo largo de este curso. Como les indicaba al comienzo, el día de hoy hablaremos acerca de el procedimiento de familia. Y para poder acercarnos a este punto, vamos a hablar en primer lugar respecto de la relación jurisdicción, proceso, procedimiento, haciendo un leve repaso respecto de algunos conceptos que ustedes ya manejan de derecho procesal, la idea del debido proceso de derecho que debe estar siempre presente cuando nosotros estudiamos cualquier forma de litigación, los principios que forman el procedimiento de familia y finalmente el procedimiento ordinario regido por la ley 19.968 con las distintas modificaciones que se han incorporado con el transcurso del tiempo. En primer lugar, cuando hablamos de esta idea de jurisdicción, de proceso y de procedimiento, normalmente se confunden algunas ideas. Solemos confundir la idea de jurisdicción con la idea de proceso, con la idea de procedimiento, cuando son elementos claramente diferentes. Cuando nosotros hablamos de proceso, debemos remontarnos a la idea del conflicto. El conflicto existe desde la base del tiempo. Cada vez que nosotros tenemos dos personas que se encuentran, vamos a encontrar potencialmente la existencia de un conflicto. Pero no todo conflicto es el que interesa al derecho. A nosotros nos interesa un conflicto bien particular. Nos interesa aquel conflicto que es intersubjetivo, vale decir que comprende a dos personas. Nos interesa que este conflicto sea de intereses, vale decir de lo que yo quiero algo respecto a la otra persona, y esta persona en definitiva se resiste, que es lo que nosotros llamamos pretensión resistida. De manera que el conflicto que nos interesa a tema jurídico es un conflicto intersubjetivo de intereses caracterizado por una pretensión resistida. Yo le pido algo a otro que quiero que haga y ese otro no lo quiere hacer. Pero aún así existiese este conflicto intersubjetivo de intereses caracterizado por una pretensión resistida, aún no es suficiente para que el derecho entre en acción, sino que además de eso se exige una relevancia social. No todos los conflictos, por mucho que sean intersubjetivos, de intereses y caracterizados por una pretensión resistida, son de interés para el derecho, sino que aquellos que tienen una relevancia social son los que llegan hasta nuestros códigos y a nuestros tribunales. La relevancia social está dada por la importancia que la misma sociedad le encarga a este conflicto, ya sea porque valóricamente se entiende que es parte de los elementos, de los pilares esenciales de la verdadera fábrica de nuestra sociedad, o por otro lado, cuando la existencia de este conflicto pone en riesgo la paz social y por lo tanto es necesario que el derecho la regule. De esta forma, el proceso viene a ser una forma en la cual se busca dar solución a este conflicto, a este conflicto intersubjetivo de intereses caracterizados por una pretensión resistida de relevancia jurídica. Nosotros tenemos de que la evolución respecto a la forma de solución de estos conflictos ha sido bastante especial a lo largo del transcurso del tiempo. En primer lugar, nos encontramos con que la primera forma en la cual se resolvieron los conflictos intersubjetivos de intereses caracterizados por una relevancia jurídica, por una relevancia social, perdón, eran la ley del más fuerte. El que era más fuerte, el más inteligente, el más hábil, el más rápido, el que tenía el poder, en definitiva, imponía su pretensión respecto de aquel que no lo tenía. Esto paulatinamente fue derivando a la idea de transformar esta forma de solución de conflictos a la idea de un debate pacífico, ya a una conversación entre estas personas dirigidas por una autoridad. ¿En qué minuto ocurrió esto? Nosotros no lo sabemos con certeza. ¿En qué minuto la ley del más fuerte derivó en definitiva en esta suerte de pacto social? No tenemos una fecha cierta, pero sí tenemos en principio la idea del Ensi, ya que es los primeros monarcas que existieron allá en las primeras civilizaciones de Babilonia, en Ur, Uruk y Nagash, en el cual era una figura normalmente asociada a un fenómeno mítico, era hijo de un rey, hijo de un dios, heredero de alguna divinidad, y era en definitiva era el primer rey que ostentaba todos los poderes religiosos, militares y políticos, y era quien imponía la paz entre las personas, dándole solución a sus conflictos. Ya en el marco jurídico histórico que nosotros conocemos y del cual existen más antecedentes, nos encontramos con la figura del pretor. Y acá, yendo al sistema de litigación clásico romano, el angere
per judice arbitrio constulationem, nosotros nos vamos a encontrar con que antes de que se llegara a la fase en la cual el pretor le encargaba al, al juez que resolviera en la materia de derecho sometida a su decisión, existía una fase previa, ya sobre todo en el ayer más clásico, en el cual las partes simulaban realizar una danza, o sea, más que no simulaban, sino que realizaban una danza pronunciando palabras sacrales respecto del objeto que estaban litigando, terminando esta con, como eran dos danzas exactamente iguales, era imposible determinar por la autoridad quién estaba diciendo la verdad o no frente a este juramento divino, y las partes fingían luchar. Una vez que terminaban, ellos se agarraban recíprocamente de la toga y fingían que estaban luchando por quien tenía mejor derecho, y el pretor descendía del estrado y imponía la paz. ¿Ya? Esa es quizás es la figura gráfica más importante que nosotros tenemos respecto a la actuación del proceso, en la cual ya es la autoridad la que interviene respecto a esta lucha que existe entre particulares. Y de ello deriva necesariamente la idea de jurisdicción. Nosotros entendemos la jurisdicción en palabras de Francisco Hoyos como el poder deber del Estado que, ejercido con sujeción a las normas del debido proceso, tiene por objeto resolver litigios con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución. Esta definición se parece bastante a la de Mario Mosquera, pero la diferencia está en que se pone énfasis en la idea de el debido proceso, ya que no toda forma de resolución de conflictos, ¿ya? Eh, es aceptada o puede ser aceptada hoy día en nuestra sociedad. Y debe existir un marco jurídico válido para efecto de garantizar a los justiciables el adecuado ejercicio por parte de la jurisdicción del Estado. Así, el proceso pasa a ser un medio pacífico de debate dialéctico, siguiendo en esta parte a Alvarado. Es un debate porque hay dos partes en contra, cada una con una pretensión y un argumento respecto a la solución del caso. Es dialéctico precisamente porque se realiza en estas dos partes y complementando esta definición con lo que nos dice Couture, con el fin de resolver mediante un juicio de autoridad un conflicto sometido a su decisión. Vale decir, la jurisdicción es este deber que tiene el Estado de resolver los conflictos de relevancia jurídica a través de la imposición de la paz, y el proceso es la forma en la cual se materializa, se ejerce la jurisdicción por parte de los tribunales de justicia. Y el procedimiento pasa a ser finalmente la coordinación de actos en marcha relacionados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el del proceso o un fragmento del suyo, según lo que nos dice Alcalá Zamora en el 2010. Vale decir, el proceso es este método de resolución de conflictos que encarna o que hace posible el ejercicio de la jurisdicción por parte del Estado, y el procedimiento, en definitiva, son los distintos actos cuyo objetivo final es una parte del proceso o el objetivo final del proceso propiamente tal. El objetivo del proceso es resolver un conflicto de relevancia jurídica mediante una sentencia, mediante una decisión de autoridad cuyo objeto es establecer la paz. Ya no se olviden que el trabajo del derecho es la paz. Opus justitia est pax, según lo que decían los romanos. Lo vamos a debatir en clase, pero por lo menos en opinión de la cátedra, la función del derecho no es buscar la justicia, la función de los tribunales no es hacer justicia, es resolver conflictos con miras a la paz social. Y el procedimiento es el cómo vamos realizando los distintos actos propios del proceso para poder cumplir con esta finalidad. Por eso es que Alcalá Zamora nos dice que puede ser el del proceso, la sentencia, o puede ser una parte de este, por ejemplo, la resolución de incidentes o distintas actuaciones procesales que sean necesarias de realizar para efectos de poder llegar al final del mismo. Ahora, no todo, no porque existe un proceso, este proceso es racional, es necesariamente justo. Y por eso ahí ustedes tienen la imagen de la Inquisición y nos vamos al año 1215, porque precisamente el año 1215 eh, es un punto de inflexión respecto del sistema procesal a lo largo del mundo. Año 1215, nosotros tenemos que eh, están en plenas cruzadas, el rey Ricardo, Corazón de León, es capturado por Saladino o Salahadín y en definitiva es reemplazado por su hermano el rey Juan Sin Tierra. El rey Juan era presionado por efecto de los nobles para efecto de mantener su reinado. Acá, para aquellos que les gusta el cine, estamos hablando de la época de Robin Hood o estamos también hablando de las novelas de Ivanhoe.
¿Ya? ¿Y qué es lo que obligan los nobles al rey Juan? Lo obligan a dictar una carta magna. Las cartas magnas o fueros son documentos que contienen derechos que se le otorgan a un determinado grupo. En este caso eran los derechos que la corona de Inglaterra, representada por el rey Juan, le entregaba a los nobles, les reconocía determinados derechos en especial. Ojo que esto se los encargaba en principio los nobles, pero la redacción de la Carta Magna es bastante amplia y habla de que ningún hombre podrá ser, por lo tanto nosotros entendemos de que aún en esa época también aplicaba respecto de todos los habitantes de Inglaterra, sin perjuicio de que aquellos que llegaban al tribunal o aquellos que tenían algún conflicto de relevancia jurídica eran por regla general aquellos que detentaban el poder económico y esos son los nobles. Esta Carta Magna establece las bases de lo que es el debido proceso, ¿ya? Ahí lo que nosotros podemos ver es que ningún hombre libre, vale decir, hace la distinción respecto de siervos y esclavos, podrá ser arrestado, tomado como prisionero, declarado al margen de la ley, exiliado o de cualquier forma dañado, que no sea, y tampoco enviaremos a alguien en nuestro nombre que lo realice, excepto por un juicio previo de sus pares bajo la ley de su tierra. Cuando acá nosotros hablamos del juicio de sus pares, ya bajo la ley de la tierra, se centran en definitiva las bases del debido proceso. Acá lo que nos dice la Carta Magna es que no va a haber ninguna sanción jurídica sin que antes de esa sanción exista un juicio previo que tiene que ser realizado por sus pares y conforme a la ley de su tierra, except by the legal judgment of his peer or by the law of the land, es lo que nos dice la Carta Magna. ¿Ya? También nos dice que a nadie le será denegada, demorada o vendido su derecho a la justicia, con lo cual se garantiza lo que más tarde se va a denominar el acceso a la justicia, que algunos mezclan con el debido proceso, pero en realidad es otra garantía eh, constitucional o es otro derecho humano, que es el día ante el tribunal, el acceso a la justicia, que es anterior al debido proceso. También nos dice, en definitiva, y acá es una cláusula de protección respecto a lo primero, que aquel que ha sido privado de sus bienes, de sus tierras, castillos, libertades o derechos, sin el legal juicio de sus iguales, ya se les serán restaurados. Vale decir, acá lo que nos dice, a partir de ahora, nadie podrá ser privado de sus derechos sin un juicio previo, y si lo hice, esos bienes van a ser restaurados y obviamente lo más probable es que después exista un juicio previo. Ese es el origen del debido proceso en el año 1215 en la Carta Magna del rey Juan. Y este debido proceso, este due process of law, ya más tarde se materializa y el quien lo desarrolla de mejor manera es precisamente el hijo de Gran Bretaña. En este caso estamos hablando de Estados Unidos a través de su Corte Suprema de Justicia. Ya, el debido proceso para ellos es el due process of law y nosotros nos vamos a encontrar con un substantive due process y con un procedural due process, que básicamente cuando nosotros hablamos del substantive due process, tiene que ver con cómo el legislador debe crear procedimientos, ¿ya? Y que no puede vulnerar. Vale decir, acá vendría a ser el equivalente de la igualdad en la ley, ya en el sentido de que el legislador no puede realizar diferencias arbitrarias en la ley, y también podríamos hablar de la igualdad ante la ley, que es cuando la autoridad ejerce la ley propiamente tal, la aplica. Pero lo que a nosotros nos importa respecto al debido proceso es el procedural due process, ¿ya? Y que básicamente para el sistema anglosajón consiste en emplazamiento previo y válido respecto del juicio, la bilateralidad de la audiencia o es el derecho a ser oído en la medida en que se requiere mi presencia en el tribunal, el derecho a controvertir y rendir pruebas respecto de los hechos que inciden en la aplicación del derecho a la controversia. Básicamente, y vuelvo hacia atrás antes de que nos pasemos, estos son los tres grandes principios del debido proceso legal, due process of law. Esto después se desgrana y consisten se pueden encontrar otras garantías al respecto, como el derecho al recurso, el derecho a poder impugnar decisiones judiciales, etcétera. Pero en principio acá es el derecho a ser notificado, vale decir, si me va a juzgar, yo necesito saber antes que se me va a juzgar y por qué se me va a juzgar, por eso hablamos del emplazamiento válido, de la bilateralidad de la audiencia, es la posibilidad que yo tengo de controvertir la materia por la cual se me está convocando al tribunal, y finalmente la de controvertir y rendir prueba acerca de los hechos. Acá estamos hablando de la posibilidad de controvertir
la prueba de la contraria. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que esto justifica una forma bien particular en la cual se realiza la interrogación perdón, la contrainterrogación, el contraexamen de los testigos en el procedimiento de familia. Si bien muchos tribunales no llegan a esto y no lo entienden del todo, tengan claro de que el sistema de litigación adversarial oral en Chile existe a partir del año 2004 y antes de eso era un procedimiento totalmente escrito en el cual la interrogación del testigo se realizaba exactamente igual que en todos los otros procedimientos que existían en ese momento, de vía indirecta por medio del funcionario del tribunal. Por lo tanto, no existía un debate en cuanto a las preguntas ni una interrogación directa, y al momento en que nosotros lo incorporamos a través del sistema penal y más tarde en el sistema de familia, pasamos a incorporar también una serie de principios eh, que se encuentran respecto al due process of law. Muchos de ustedes pueden pensar en este instante, bueno, pero estamos hablando del due process of law, el debido proceso anglosajón que tiene que ver en Chile. Bueno, este debido proceso norteamericano permeó en todas las culturas liberales, y acá soy enfático en este tema. El debido proceso de ley es un tema de política judicial, político-jurídico, es un derecho fundamental reconocido en la medida en que el Estado adscriba a un determinado modelo político-económico. Los países de corte liberal tienen una protección muy fuerte respecto del debido proceso de derecho, ya que en definitiva es la protección del ciudadano frente al Estado, encarnado por parte del juez. Los países de corte más totalitario o más estatistas ven con malos ojos el debido proceso precisamente porque ellos potencian mucho al juez respecto de la búsqueda de la verdad, etcétera, pero con un claro criterio político. Como les decía, esto permeó a lo largo del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Se encuentra hoy día tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ya? Y también se incorpora respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en el artículo 8, que lo desarrolla muy bien en cuanto a cuáles son las garantías del debido proceso. Y les hacía el alcance al comienzo, porque ustedes no van a encontrar ninguna norma acerca del contraexamen de los testigos en el sistema jurídico nacional, y la obligación que tenemos es de recurrir al sistema internacional de protección de los derechos humanos para efecto de entender cuál es la mecánica del contraexamen. Fíjense lo importante que es el ejercicio de la litigación y las herramientas que tenemos, que nos obliga a recurrir al sistema internacional de protección de los derechos humanos para poder fundamentar una técnica para efecto de poder contraexaminar a los testigos presentados por la contraria. En principio, el artículo 8 se refiere al debido proceso de carácter penal, y muchas veces hay una simple lectura, uno podría pensar, bueno, esto aplica solamente en materia penal. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de que esta norma aplica a cualquier tipo de proceso, a cualquier tipo de situación en la cual yo vea mis derechos patrimoniales, personales, la libertad, etcétera, involucrados, se encuentran protegidos por las normas del artículo 8 del Pacto San José de Costa Rica. En el caso chileno, nosotros no vamos a encontrar ninguna norma específica que hable acerca del debido proceso, pero sí nos encontramos con una norma en la Constitución, en su artículo 19, número 3, que nos habla de un justo y racional procedimiento. ¿Ya? Y acá una pregunta que, si bien ustedes ya a esta altura tienen resuelta, si este justo y racional procedimiento dice relación con la idea del debido proceso. Y acá tenemos dos formas de interpretarla, ¿ya? Y el resultado es exactamente el mismo. Por una parte, tenemos la interpretación siguiendo las actas de la Comisión Ortúzar, de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución. Si nosotros seguimos esas actas y haciendo un estudio histórico respecto de la generación de la Constitución de 1980, hoy actual Constitución del 2005, nosotros nos vamos a encontrar con que respecto a la discusión del artículo 19, número 3, en cuanto al debido proceso, cobra importancia la participación del profesor Bernales, que ustedes están viendo ahí en la fotografía. El profesor Bernales es quien en ese minuto más sabía acerca del debido proceso en Chile, y es quien a la larga propone y justifica la idea de que se encuentre una norma destinada a garantizar los derechos procesales de las partes en un juicio. Y la Comisión Ortúzar lo incorpora directamente, y de hecho le hace preguntas respecto del sistema de protección del due process of law, precisamente porque el profesor Bernales venía de Estados Unidos. Y se entiende que todo el sistema anglosajón del due process of law se incorpora y se recoge a través de este artículo. Lo que se deja claro es que no se le pone debido proceso, sino que
justo y racional, y se le encarga al legislador velar por cuáles van a ser las bases de este justo y racional procedimiento, porque se entendió que si se ponía la frase debido, en un futuro se podía entender que debido es lo que dice la ley. Y si la ley cambia y la ley ahoga a las partes o la ley estrangula a los litigantes, igual es lo debido. Y acá la idea de la Constitución es ir un poco más allá, prever la situación del que el mismo legislador quiera coartar en los derechos procesales de las partes y decirle, no, ¿sabe qué, señor legislador? Existe algo más grande que es el debido proceso, pero acá se va a llamar justo y racional. La otra forma de interpretarlo en caso que a ustedes no les guste la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, la Comisión Ortúzar, o no crean en ella, o no les guste la génesis de la Constitución de 1980, es seguir la teoría interpretativa de don Pablo Ruiz Tagle, quien ustedes están viendo en la otra fotografía. Pablo Ruiz Tagle, quien es actualmente el decano de la Universidad de Chile, un destacado profesor de Derecho Público y constitucionalista, doctor en todas estas ramas, nos propone una forma bien entretenida para efecto de interpretar la Constitución. A él no le gusta la Constitución del 80. Él no es partidario de la forma ni la génesis de la Constitución del 80. Pero él defiende que es la Constitución que actualmente lo rige y que si se quiere modificar, se puede modificar, pero es necesario ver si es necesario hacerlo o no. Pablo Ruiz Tagle, que claramente con lo que le acabo de decir no adscribe a la doctrina política de derecha, sino que es más bien de centro, centro-izquierda, nos propone que en virtud de los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Política de la República, nosotros debemos interpretar el capítulo de las garantías constitucionales conforme al sistema de protección de derechos internacional de protección de derechos humanos. De manera que, como la Constitución en el artículo 19 establece una serie de enunciados y no establece en materia de fondo, estos enunciados nosotros los dotamos de contenido recurriendo al sistema de protección internacional de los derechos humanos. Entonces, de esa perspectiva, Pablo Ruiz-Tagle se salta a la Comisión Ortúzar, no necesita recurrir a las actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, no necesita escuchar lo alegado por el profesor Bernales, sino que le basta tomar el 19 número 3 y vincularlo de manera inmediata vía artículos 5, 6 y 7 de la Constitución con el artículo 8 del Pacto Internacional perdón, del Pacto Americano de Derechos Humanos y también en virtud de eso vincularlo con el sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas. Como ven, dos interpretaciones diferentes pero que nos llevan a lo mismo. Ahora, en cuanto al debido proceso en Chile, acá nosotros tenemos una definición que la han dado García y Contreras, realizando cuadernos de estudio para el Tribunal Constitucional, que nos dicen que es aquel que franqueando el acceso a la jurisdicción, por eso les digo el acceso a la jurisdicción, el acceso al tribunal, su día ante la Corte es un derecho diferente, acá nosotros ya estamos en el tribunal, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas y que contribuyen a un procedimiento equitativo y no arbitrario. ¿Ya? Y hablamos de un conjunto de garantías. Y acá lo que nos ha dicho la Corte Suprema es que existe un contenido mínimo respecto al debido proceso. Notificación y audiencia del afectado, pudiendo procederse en su rebeldía si no comparece una vez notificado. Vamos a ver que en materia de familia se dan bastante aplicación a esta norma. Presentación de las pruebas, recepción de ellas y su examen y contraexamen. La sentencia dictada en un plazo razonable. Esto se toma de una idea norteamericana que nos dice fast trial, fair trial. Un juicio rápido es un juicio justo. Sentencia dictada por un tribunal u órgano imparcial y objetivo. Vamos a ver más adelante lo importante que es que sea imparcial. Y la posibilidad de revisar lo fallado por una instancia superior igualmente imparcial y objetiva. El derecho al recurso. Es muy importante entender que este último elemento se cumple solamente respecto al recurso de apelación. ¿Por qué les hago esta mención? Porque en materia penal y en materia laboral, como no existe una apelación respecto a la sentencia definitiva, sino que existe un recurso de nulidad, que es de derecho estricto y respecto a determinadas causales que impiden revisar todos los elementos de hecho y de derecho que tuvo el tribunal de instancia para efecto de su análisis, impide o el acceso correcto a esta segunda instancia. De hecho, la segunda instancia se define por la existencia de un recurso de apelación. Si no hay apelación, no hay segunda instancia. Por lo tanto, en materia penal y en materia laboral, como son sistemas de litigación oral, estarían faltando esta parte del debido proceso, a diferencia en materia de familia, que contempla la apelación frente a la sentencia definitiva. Ahora, el procedimiento ante los tribunales de familia. Nosotros tenemos que este procedimiento, en la mayor parte de los casos, parte con una mediación. ¿Por qué les digo que parte con una mediación?
Porque la ley que crea los tribunales de familia, uno de los principios que tiene es la de empoderar las soluciones colaborativas, vale decir, entregarle a las partes las herramientas para que ellos sean quienes resuelvan sus problemas de familia y no deban recurrir en forma constante al tribunal. Y para hacer esto, estableció un sistema de mediación obligatorio. Vamos a ver más adelante y vamos a discutir acerca de si una mediación obligatoria cumple o no con los efectos de una mediación propiamente tal. Pero en determinadas materias, vale decir, aquellas que dicen con estado civil no reciben mediación. Alimentos, mediación obligatoria. Visitas o relación directa regular, mediación obligatoria. Matrimonio y otros elementos respecto a regulación económica de los cónyuges, mediación voluntaria. Violencia intrafamiliar, mediación prohibida. El mismo artículo 108, si no me equivoco, 104, lo vamos a ver más adelante, establece en definitiva que hay materias de mediación obligatorias sin las cuales yo no puedo demandar, materias de mediación prohibidas que no se pueden someter a acuerdo entre las partes y materias de mediación voluntaria. La mediación obligatoria tiene que ver con aquellas materias en las cuales normalmente hay un tema patrimonial de por medio y que justifica que las partes puedan llegar a un acuerdo. Cuando hablamos de mediación prohibida, normalmente tiene que ver con aquellos en los cuales la sociedad entera tiene algún tipo de interés en la resolución de este conflicto. Se presenta la demanda una vez que cumplo con el sistema de la mediación. Inmediatamente que se presenta la demanda, hay un análisis por parte del tribunal, si se cumple con los requisitos establecido en el artículo 54, si no me equivoco, de la Ley de los Tribunales de Familia. Y si es así, emite una primera resolución que cita a las partes a audiencia preparatoria y inmediatamente también le indica al demandado que tiene un plazo para contestar que es de 5 días de antelación a la audiencia preparatoria. Vamos a ver que estos son 5 días completos, esto ya está absolutamente zanjado el día de hoy en doctrina y jurisprudencia, antes existía una discusión, y vamos a también a ver de que, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el procedimiento laboral, en caso de que no se conteste, se entiende, al igual que en materia civil, que el demandado ha negado los fundamentos jurídicos y fácticos que sirven de sustento para la pretensión del actor y por lo tanto produce como consecuencia procesal que la carga de la prueba pasa a ser del demandante. Tenemos la citación a audiencia preparatoria, ¿ya? En la situación de audiencia preparatoria, si es que no existe un acuerdo entre las partes, nos van a citar a una audiencia de juicio y luego de la audiencia de juicio se va a dictar un veredicto al término de esta, en la cual el tribunal se va a pronunciar acerca si acoge o rechaza la demanda y puede diferir, o va a diferir, mejor dicho, la redacción de la sentencia hasta 15 días después de haber dictado el veredicto. Esto es en teoría, vamos a conversar que en la práctica los tribunales se toman un poco más de tiempo. ¿Ya? Y frente a la sentencia existe la posibilidad de interponer recursos, que en el caso de primera instancia tiene que ver con casación forma y apelación. Ahora, también en la audiencia preparatoria nosotros tenemos la intervención del consejero técnico, cuya finalidad es favorecer las soluciones colaborativas de las partes, ya esta vez a través de un avenimiento, en la cual es el tribunal, o sea, antes de que intervenga el tribunal es el consejero técnico quien ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo por sus propias decisiones, de manera que si esto ocurre, se va a llamar avenimiento, que es un equivalente jurisdiccional. Si no, va a continuar el sistema en el tribunal, la misma audiencia preparatoria, y el juez va a hacer un llamado a conciliación, donde va a proponer bases para que las partes puedan llegar a acuerdo. Si se acepta, tenemos un nuevo equivalente jurisdiccional que es la conciliación. Y si no, continuamos en definitiva con el proceso y eso implica la determinación del objeto del juicio, los hechos a probar y, por supuesto, el ofrecimiento de la prueba por parte de las partes y termina todo con una resolución que tiene por ofrecida la prueba y que nos va a citar a esta audiencia de juicio en la cual su principal objetivo va a ser incorporar la prueba ofrecida en la audiencia preparatoria. Este procedimiento, lo vamos a ver más adelante, también se puede repetir en la audiencia de juicio. Si bien está pensado para efecto de ser desarrollada la audiencia preparatoria, la ley no nos ha indicado de que solamente se puede realizar ahí. Y en virtud del principio de soluciones colaborativas de los tribunales de familia, nosotros entendemos de que se puede realizar en cualquier etapa procesal. Ahora, en cuanto a los principios del procedimiento de familia, estos se encuentran establecidos en la Ley 19.918 y son, primero, es un procedimiento oral, vale decir, se realiza mediante las alegaciones verbales por los abogados. Vamos a ver de que
Esto es cierto hasta cierto punto, ya que si bien en el 2004, cuando se crean los tribunales de familia, el procedimiento era totalmente oral, incluso la demanda era oral, en la actualidad, después de las modificaciones legales del 2008, es un procedimiento de carácter mixto, que tiene una etapa de discusión por escrita y una etapa de ofrecimiento de prueba y rendición de prueba de carácter oral. Asimismo, los incidentes que se planteen fuera de la audiencia se van a plantear de manera escrita. Es un procedimiento concentrado que tiene dos finalidades. La primera es tratar de abarcar la mayor cantidad de materias posibles en el menor cantidad de tiempo, ya tanto en las audiencias como respecto a las materias que pueden aquejar a las partes, y por eso se permite una acumulación en cuanto a las distintas materias que están debatiendo. Es desformalizado, es un procedimiento que la ley nos establece los lineamientos básicos, pero en definitiva es que cada magistrado, a lo largo de su experiencia y en sus audiencias, quien nos va a decir cómo van a interactuar las partes. No hay ninguna formalidad o solemnidad asociada a la forma de desarrollar este procedimiento. Rige el principio de inmediación. Esto significa que el juez directamente debe conocer los medios de prueba y no a través de otra persona. También existe el principio de actuación de oficio, en el cual se le encarga al tribunal realizar todas aquellas gestiones necesarias para dar término al juicio y para proteger el interés superior del niño, que lo vamos a ver al final. Se preocupa también de proteger o dar acceso a las soluciones colaborativas entre las partes. Yo les decía, esto es empoderar a las personas para efecto de que ellas sean capaces de resolver su conflicto familiar conversando. En materia de familia, estos conflictos son permanentes a lo largo del tiempo. No es muy común de que algo que partió con una pensión de alimentos vaya a derivar después de una rebaja, un aumento, rebaja, aumento, cobro de pensión de alimentos, etcétera. Lo mismo respecto a la RDR, la relación directa y regular. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor para no colapsar el sistema y para, en definitiva, sacar a las personas del sistema judicial, ya que tengan claro, llegar a un juicio de familia no es algo bueno, llegar a un tribunal de familia no es algo bueno. Lo normal es que el papá y la mamá puedan resolver sus conflictos sin tener que llegar a una autoridad que dirima qué es lo que tienen que resolver. Entonces, acá la idea de las soluciones colaborativas o el principio de solución colaborativa es que el tribunal va a hacer todo lo posible para empoderar a las partes, para que ellas en definitiva puedan tomar las decisiones a futuro sin tener que recurrir a un juicio de autoridad. La de publicidad, acá vamos a ver que esto se encuentra un poco trastocado en los tribunales de familia, pero el mayor control que tiene un juicio oral tiene que ver con la publicidad del mismo, y es que cualquier persona de la comunidad pueda acceder a verlo. En materia de familia, la regla general era la publicidad y la excepción tenía que ver en aquellos casos en los cuales existían derechos de niños involucrados. Sin embargo, al día de hoy, los tribunales de familia han hecho de la excepción la regla general y ustedes no van a poder acceder a ninguna causa de familia, salvo que sean partes o representantes de las partes. Y finalmente, la protección del interés superior del niño es un elemento muy especial, ya que el procedimiento de familia es el primero que toma un principio de carácter sustantivo, que es el interés superior del niño, y que de este punto se discute mucho en qué consiste, pero en esta cátedra seguimos la idea de Chillero Buñol, que en definitiva nos dice que el interés superior del niño no es nada más que proteger sus garantías y derechos constitucionales. Pero acá se le encarga al juez de familia en particular que a lo largo del procedimiento, no solamente en la sentencia, insisto, al ser un principio sustantivo, debiera aplicarlo una vez que ya determinó los hechos y como parte del derecho a ser subsumido para efecto de resolver el litigio. Pero acá el legislador de manera expresa le indica que a lo largo del procedimiento debe dar protección al interés superior del niño. Vamos a hablar más adelante de esto también en otras clases. Como ya les dije, tenemos una etapa de discusión por escrita, que es demanda y contestación. La demanda debe contener la designación del tribunal ante quien se entabla, denunciación del demandante, las personas que representen, indemnización del demandado, exposición de los hechos y fundamento de la demanda, enunciación de las peticiones, y la contestación, 5 días completos antes, debe expresar qué es lo que dice respecto de esto, y si desea reconvenir, lo debe hacer de la misma forma, en forma conjunta, con la contestación de la demanda. Y ahí, en caso de que haga una demanda reconvencional, se va a dar traslado al demandante, y originalmente este debía contestar de manera oral en la audiencia, pero ahora se abrió la posibilidad a que lo pueda realizar por escrito o de manera oral el día de la audiencia preparatoria.
La audiencia preparatoria tiene por finalidad, valga la redundancia, preparar el juicio. Esto significa, primero, sacar cualquier elemento de vicio procesal que pueda existir al respecto. En segundo lugar, determinar cuál es el objeto del juicio, cuál es la controversia que se tiene que resolver, cuáles son los hechos a probar necesarios para resolver esa controversia, revisar el debate de las partes en cuanto al ofrecimiento de la prueba y termina, en definitiva, con una resolución que nos cita a audiencia de juicio. ¿Ya? Comienza con la relación breve y sintética de la demanda y la contestación, y por supuesto la contestación de la demanda preconvencional en su caso. No hay ratificación de la demanda, no hay ratificación de la contestación. La ley lo que establece como trámite es la relación breve y sintética. Hay muchos abogados de familia que hablan de ratificar la demanda, hay muchos jueces de familia que hablan de ratificar la demanda, pero eso es un término jurídico equivocado, porque si existiera la ratificación de la demanda, significa que la demanda vendría a ser un acto complejo, donde yo interpongo y luego la ratifico. Y siendo un acto complejo, me permitiría modificarla al momento previo a la ratificación. No, no es así. La demanda se interpone una vez y luego se hace una relación en la audiencia preparatoria, un resumen oral, pero no se ratifica, ¿ya? Y luego, bueno, como les decía, se revisan todas las tramitación de excepciones, todo aquello que tiene que ver con vicios procesales, ¿ya? El arreglo ya lo habíamos conversado, la posibilidad de llegar a acuerdo, y luego, lo más importante, determinación del objeto del juicio, hechos a aprobar y el debate de los medios de prueba. Sistema probatorio en materia de familia, acá hago un paralelo. En materia civil ustedes tienen el sistema de prueba tasada, en materia de familia nosotros tenemos el sistema de sana crítica. Sistema de prueba legal o tasada, el valor de cada medio de prueba y los medios de prueba que se pueden utilizar lo indica la ley. La sana crítica existe libertad de prueba. Yo puedo incorporar cualquier medio que yo entienda que sirva para adquirir la convicción del tribunal, para producir la convicción del tribunal, ¿ya? Y esto está establecido por cada juez, a diferencia de lo que ocurre en la ley. Y cuando yo tengo una apreciación de la prueba contraria a la ley en materia tasada, yo tengo una infracción de ley que nos va a derivar a un recurso de casación en el fondo. Cuando en materia sana crítica yo tengo una prueba que ha sido dictada con infracción a las reglas de sana crítica, yo lo que tengo es eso, y en principio, si yo reviso los otros procedimientos, me va a llevar a un recurso de nulidad. Pero en materia de familia, nos lleva en principio un recurso de apelación, pero mantengan esto en mente, ya que como está establecido en la ley, también nos va a poder llevar a un recurso de casación en el fondo en la medida en que nosotros lo estructuremos como un recurso de nulidad. Ahora, la libertad de prueba tiene que ver mucho con algo que se llama idoneidad de prueba, porque la libertad de prueba implica la posibilidad de que yo pueda aportar cualquier medio. Y la pregunta es, ¿ese medio sirve en realidad? Y acá choca con el principio de idoneidad de prueba. Les hago el alcance, no todos los tribunales entienden esta idea. Y la idea de la idoneidad de prueba es que si bien yo tengo libertad, eso no implica que yo aporte cualquier medio, sino que el medio que yo estoy aportando debe poder producir el efecto de adquirir la convicción por parte del tribunal. Y ahí nosotros tenemos la relación entre el hecho que quiero probar, el medio de prueba que estoy aportando y el efecto de probar. Definitiva, la idoneidad de prueba dice relación con que el medio probatorio que yo estoy incorporando al tribunal tiene el efecto o puede tener el efecto de acreditar el hecho que pretendo resolver mediante la incorporación de este medio de prueba. De la audiencia preparatoria hemos hablado ya bastante. De la audiencia de juicio, como ya le decía, es en definitiva el lugar en el cual se va a rendir la prueba ofrecida. Va a terminar con eventualmente la opinión del consejero técnico, con un veredicto y necesariamente con la fecha en la cual se va a dictar la sentencia. Bien, estimados, espero que este video de presentación del curso sea de utilidad. Esta es la primera clase y de estas materias nosotros vamos a conversar cuando nos veamos esta semana. Que tengan una excelente jornada.